Plaza Podcast. Plaza Albinegra con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos Plaza Albinegra, el espacio que dedicamos al Club Deportivo Castellón los lunes, los jueves y los viernes, y ahora, desde hace unos días, en clave playoff, porque el equipo albinegro se está jugando la posibilidad de ascender a Primera División en estas eliminatorias. Qué bonito lo que está viviendo el albinegrismo estos días, con esos playoffs de ascenso a Primera División, esa lucha por regresar 35 años después a la máxima categoría del fútbol español. Con un partido de ida que se jugó en el Sky-Fi Castalia el sábado y que acabó con empate a 1, una fiesta, auténtica fiesta del fútbol y de la fiebre albinegra, del albinegrismo. Un homenaje al equipo que ha hecho una temporada excepcional, espectacular, a su afición que lo ha vivido de cerca y que ha animado desde el primer día, y que ha acabado con empate a 1, un resultado que no ha sido el deseado y que quizás no haya sido el merecido, porque el equipo albinegro jugó en líneas generales mejor que el Almería, pero esto va de marcar goles y el conjunto albinegro no aprovechó lo suficiente las ocasiones que tuvo. Sobre todo en la primera parte, en la que perdonó al conjunto almeriense, una primera parte en la que consiguió marcar por medio de Brignani, pero pudo haber marcado más goles. Tuvo ocasiones para ampliar esa renta ante un Almería totalmente desbordado, al que sometió de una forma radical. Luego en la segunda parte cambiaron las cosas, los cambios del Almería hay que reconocer que funcionaron en el arranque, y el Castellón sí que es verdad que también hizo cambios que funcionaron en la parte final, pero esa reacción del Castellón después de encajar el tanto del empate no fue suficiente para marcar un segundo gol. Acabó el partido con empate a 1 y esto obliga al Castellón a ganar en Almería mañana a partir de las 9 de la noche. Ese partido de vuelta en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Solo vale ganar. Y lo puede hacer en 90 minutos o en 120, dependiendo de cómo se desarrolle el partido, dependiendo de si hay empate al final de los 90 minutos. El caso es que el equipo albinegro tiene que salir a ganar este encuentro. No va a ser fácil porque el Almería viene de hacer una temporada como local espectacular. Es el equipo que más puntos ha logrado en casa esta temporada, junto al Racing de Santander, pero también es verdad que en los últimos partidos de Liga no ha dejado las mejores sensaciones como local. Perdió ante la Unión Deportiva Las Palmas, un partido que le hizo mucho daño porque ahí es donde se agotaron sus opciones de pelear por el ascenso directo a Primera División, y ganó al Valladolid en la última jornada de una forma no muy brillante por 1-0, con un gol de penalti ante un rival muy flojito, ante un equipo que hizo una muy mala temporada y que pudo haber incluso empatado o ganado el partido porque dispuso de ocasiones para ello. También las tuvo el Almería, pero fue un partido donde el Almería no tuvo las cosas bajo control y donde pudo haber pasado cualquier cosa y donde recibió además pitos de su afición, con lo cual los ánimos no estaban en muy buena disposición de cara a afrontar el playoff, y consiguió el conjunto almeriense apagar un poco ese fuego, marcando en la segunda parte y haciendo que, de cara al partido de vuelta les valga el empate. Pero vamos a ver cómo plantean ese partido los jugadores del Almería y sobre todo su entrenador. En el partido de ida hubo un homenaje muy bonito a tres glorias del albinegrismo, Pepín Ferrer, Viña y Planelles, los tres únicos futbolistas de la historia del Castellón que han logrado 2 ascensos a Primera División. Un bonito homenaje y un bonito reconocimiento por parte del Club Deportivo Castellón a estos futbolistas, y que puede servir de inspiración también a la actual plantilla del Club Deportivo Castellón de cara a este playoff de ascenso. Y con Pablo Hernández, que ha hecho una valoración, hoy ha vuelto a hablar, y ya lo hizo el sábado tras el partido, pero hoy había rueda de prensa previa al choque frente al conjunto almeriense, choque de vuelta. Por cierto, el equipo ahora mismo está viajando con dirección a Almería. Esta noche llegarán a tierras andaluzas, y hablaba el técnico del Club Deportivo Castellón de que el partido de ida, el juego, el nivel mostrado por el equipo tiene que servir de espejo de cara al choque de vuelta. Bueno, eso es una ventaja. Obviamente nos hubiera gustado irnos con un resultado más positivo, pero bueno, como dices, pues las sensaciones del partido fueron buenas. Yo creo que merecimos irnos con algo de ventaja, ¿no?, al partido de vuelta. No tuvimos el acierto que es necesario en estos casos,
Ellos sí lo tuvieron porque en apenas 2 tiros a puerta o 3 que tuvieron en todo el partido, pues lograron hacer un gol. Pero bueno, sabíamos que esto podía pasar porque es un equipo de Almería con mucha calidad, mucho talento arriba y necesita muy poco para hacer goles. Pero bueno, al final el equipo está mentalizado, sabemos que repetir un partido parecido al del otro día nos va a acercar a poder ganar y llevarnos la eliminatoria, y es lo que vamos a intentar. Desde que acabó el partido ya empezamos a recuperar, a intentar recuperar lo mejor posible para el partido de mañana. Hoy entraremos un poquito y mentalizados para intentar ganar en Almería, que creemos que podemos hacerlo. Bueno, pues esa confianza, ese convencimiento de que se puede conseguir el triunfo, esperemos que sí. Yo creo que en buena parte del albinegrismo pues existe esa fe y ese convencimiento y esa convicción de que se puede conseguir el resultado, se puede conseguir la victoria, que el Almería, bueno, pues por plantilla puede parecer mejor equipo que el Castellón, pero que en la Liga tampoco es que haya demostrado ser muy superior al equipo albinegro, solo 2 puntos más ha conseguido, y en este playoff, de momento, en este enfrentamiento directo, pues tampoco lo ha demostrado. Vamos a ver si el Castellón encuentra esa pegada y esa capacidad realizadora que le va a hacer falta muchísima de cara a este partido de vuelta. Una pausa y volvemos. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i, si ho preferisses, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Y antes de seguir, una cosa rápida. En Castellón Plaza hemos puesto en marcha un boletín diario de deportes con toda la actualidad deportiva de la provincia. Cada día te llega al correo todo lo que pasa sin tener que estar pendiente de redes o buscadores. Es gratuito y puedes suscribirte desde la web. Si te apetece recibirlo, tienes el enlace en el pie de la web y también al final de las noticias de deportes. Es gratis, se hace en un momento y es una forma muy cómoda de estar al día. Entramos en materia y entramos en debate, en análisis de lo que puede ser este partido de vuelta, aunque también hablaremos de lo que ha pasado en el partido de ida. Nacho Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Omid. Bueno, han pasado ya un par de días. Yo creo que hemos tenido una reacción después del partido de ida, quizás una reacción de cierto desconsuelo porque pensábamos que se merecía más. Pero ahora, viendo las cosas con perspectiva, se acerca el partido de vuelta. Hemos visto que el Castellón ha jugado bastante bien, que es capaz de plantar cara y de ser mejor que el Almería, a falta del gol, que es la asignatura pendiente del equipo. ¿Eres más optimista de cara al partido de vuelta? ¿Cómo lo ves? Pues yo soy optimista de cara a que el Castellón ya ha visto cómo se desenvuelve la Almería en este tipo de partidos. Es verdad que salieron a mantener el resultado y a encontrar algún chispazo que les pudiese adelantar mediante balones largos, pero yo creo que Castellón, a falta de esa inexperiencia, ¿no?, que pueda tener en los playoffs respecto a la plantilla Almería, creo que sabrá dar la cara y el Castellón saldrá a ganar. Sí, y además el Almería intentó aprovechar esa inexperiencia en el arranque, proponiendo un juego muy áspero en los primeros minutos, con entradas de tarjeta naranja, que el árbitro pues se apiadó un poco de ellos, ¿no? Porque pudo haber llevado un disgusto muy grande a algún jugador del Almería, ¿no? Con alguna de las entradas que realizó, intentando quizás intimidar, ¿no?, al equipo albinegro, pero el equipo respondió, creo, bastante bien, y luego sí que es verdad que se calmaron un poco los ánimos en la segunda parte. Saludamos a Jorge Sastriques. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo lo ves? Primero, ¿cómo has visto el partido? ¿Cómo has visto al Castellón en este debut del equipo en los playoffs? Pues bueno, la sensación fue francamente positiva, ¿no? De un equipo que fue superior, digámoslo así, a un rival que te casi cuadruplica el presupuesto, que tiene los nombres que tiene, pero lo cierto es que, al menos en Castalia, ya no en Liga, sino también en el partido del playoff del pasado sábado, pues no demostraron, ya no es que lo demostraron, es que no supieron demostrar pues la calidad que atesoran y que estuvieron opacados por un gran Castellón. Pienso que el resultado no terminó, ¿no?, de hacer justicia
a los méritos y a la competitividad que demostró el equipo. Nuevamente falló en exceso y en demasía en labores ofensivas, perdonando demasiado, ¿no? La verdad es que el Castellón merecía de todas desde mi punto de vista la victoria, y prácticamente se le escapó en la única o una de las muy pocas ocasiones que tuvo la Unión Deportiva Almería, ¿no? En el comienzo de la segunda parte. Y que es cierto que va a ser muy difícil, que va a ser muy complicado ganar en Almería, pero bueno, es jugando como se jugó el pasado sábado en Castalia, pues el Castellón va a tener sus opciones, y esperemos que las pueda aprovechar. Yo creo que la gente o parte de la gente pudo salir justo a la conclusión del encuentro de Castalia con cierto, no desilusión, pero sí una sensación de no haber a lo mejor aprovechado ese factor campo, de ese ambientazo que registró Castalia, pero bueno, que es una eliminatoria, son 180 minutos y evidentemente el partido está empatado. Castellón no tiene que protagonizar ninguna remontada histórica, tiene que ganar un partido, como por ejemplo lo hizo en Riazor muy bien, o como lo hizo en otros campos también muy complicados. Como digo, el Almería pues sí es favorito y lo era antes de la eliminatoria, incluso para ascender, ¿por qué no?, en este periodo de ascenso, pero tendrá que demostrarlo, y el otro día en Castalia pues no lo demostró. Creo que si alguno de los dos equipos tuvo merecimiento de la victoria, pues ese fue el Castellón, pero pecó otra vez de falta de efectividad cara a gol. Sí, una efectividad que tiene que hallar, tiene que encontrar en el partido de vuelta. Y yo siempre hablo del ejemplo del partido contra el Málaga, Nacho, el partido que el Castellón ganó por 2-3. En ese partido sí que hubo efectividad, porque el Castellón no tiró mucho a puerta, marcó 3 goles y creo que tuvo un par de ocasiones más, pero tuvo esa efectividad, esa pegada, además con 3 goles muy distintos cada uno, a pesar de que fue el mismo protagonista el que los materializó. Y bueno, ante un rival fuerte también, un campo difícil, yo creo que el equipo también ha demostrado esta temporada que puede ganar partidos mostrando efectividad, aunque últimamente no se ha visto eso, pero sí que se ha visto en muchos partidos también esta temporada, ¿no? Sí, hay que decir que Castellón es un equipo que tiene mucho gol. Es verdad que a lo mejor le cuesta más que a otros equipos el conseguir anotar, pero al final es eso, creando tantas ocasiones. Si tuviésemos, ¿no?, un delantero que las metiese todas, es que no estaría jugando en el Castellón. Uh-huh. Entonces, la Almería también es un equipo muy goleador, un equipo que también recibe bastante, pero al final hay que acabar de aprovechar esas ocasiones, porque la que tuvo Pablo Santiago y luego pues la parada que le hace Andrés Fernández a Camará, eran 2 goles para ponerse prácticamente 3-0, ¿no?, contando también el de Brignani, que eso ya habría sido fantasía pura. Sí, y además el Almería, que dio la impresión de que atrás no estaba muy allá, ¿no? Era un equipo que mostraba muchísimas dudas, algunas pérdidas de balón, también mérito del Castellón, que presionó muy arriba y que incomodó muchísimo la salida de balón de este equipo, Nacho, pero sí que es verdad que es un punto débil, ¿no?, la defensa para el Almería. Y lo aprovechó también en el balón parado, ¿no? El Castellón fomentó mucho el juego a balón parado en ese partido, con la presencia de Ronaldo Pompeu, Brignani también, que fue el autor del gol, y quizás por ahí pase también la clave en el partido de vuelta, ¿no? Sí, esperemos que sí. Ya vimos también la temporada pasada con un gol de Raúl Sánchez en el partido justamente allí en Almería, que marcó al filo del descanso, creo que fue. Por ahí le podemos buscar las cosquillas a la Almería, además sabiendo que, como has comentado, que tenemos a un especialista en el lanzamiento del balón parado y también en la finalización del propio con Brignani, que
ya no solo vemos que puede utilizar la cabeza, que puede utilizar la rodilla, sino que da también de tacón en un barullo, te pone por delante de una eliminatoria. Sí, la verdad es que fue un gol de lo más raro que se ha podido ver en segunda división esta temporada, pero bueno, ha sido un gol de tacón, con lo cual un gol atípico, pero un gol que ha valido y que ha permitido al Castellón adelantarse en el marcador, el 7º gol marcado por Brignani esta temporada. Hemos hablado de la importancia, Jorge, de las acciones a balón parado y quizás un poco la clave haya sido la presencia de Ronaldo Pompeu y quizás haya buscado eso, ¿no? Pablo Hernández metiendo a Guere Navarrena en ese lateral derecho para poner a Ronaldo ahí en el centro del campo y formar esa sociedad Ronaldo-Pompeu-Brignani, entre otras, para intentar hacer más daño a balón parado y quizás eso se repita también mañana en el partido de vuelta, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Ronaldo rayó a un nivel pues bastante alto, ¿no? En la medular, estuvo pues muy competitivo, aportando mucho desde el inicio del encuentro, también aportando fluidez. Creo que cuando salió del campo, porque yo creo que estaba ya exhausto, sí que es cierto que a Castellón le afectó un poco, ¿no? En la línea de medios ese cambio, ¿no? Esa ausencia de Ronaldo Pompeu. Posiblemente, ¿no? Posiblemente Paula apueste por algo muy parecido a lo que propuso el pasado sábado en Castalia, con Jere otra vez en esa posición retrasado, un Jere que como estamos viendo durante toda la temporada, pues cumple prácticamente en la posición en la que se le oponga, ¿no? Volvió a estar para mí muy bien, ¿no? En labores defensivas, en las ayudas y aportando pues en esa posición, ¿no? Que tal vez pues no sea la suya, no sea la que más pueda lucir, pero siempre comprometido y siempre pues trabajando para el equipo. ¿Tú crees, Nacho, que va a hacer muchos cambios Pablo Hernández en el partido de vuelta, teniendo en cuenta que han pasado solo 3 días o van a pasar solo 3 días, que hay un desgaste muy grande, que el equipo además se esforzó muchísimo en el partido de ida? Ya ha anunciado Rubi que sí que hará cambios, no ha dicho si van a ser muchos o pocos, pero que hará modificaciones en ese 11 inicial, teniendo en cuenta precisamente ese factor de que hay jugadores que a lo mejor llegan muy justitos de fuerzas y hacerles jugar 2 partidos en 3 días o en 4 días es demasiado. ¿Crees que Pablo Hernández hará lo mismo? No espero mucho cambio. También tienen por las bajas que tiene justamente el equipo, porque quizás si estuviese Zipenga, yo creo que sí que haría cambios para más de faceta más ofensiva, pero viendo también el rendimiento de algunos jugadores que saliendo desde el banquillo tendrían que haber aportado energía y que no lo han hecho, quizás yo creo que el planteamiento táctico será similar al del partido de ida. Tú, Jorge, ¿cómo ves el tema físico? ¿Crees que va a tener mucha incidencia y a quién puede favorecer más? ¿A la Almería o al Castellón de cara al partido de vuelta? Esa sucesión de partidos en pocos días. Es cierto que tiempo para recuperar hay muy poco, ¿no? Creo que el pliegue está planteado de una manera un poco particular, con 3 días de descanso, y si pasa a la final creo que son 3 partidos en apenas 8 días. El desgaste fue importante para ambos equipos, tanto para Castellón como para Almería. Sí que es cierto que el Castellón pues tuvo un poquito mala posesión, correr sin balón pues siempre desgasta más. Creo que no estarán los 2 equipos al 200%, imagino, a nivel físico, porque va a pesar, ¿no? ese corto espacio de tiempo entre el encuentro de ida y el encuentro de vuelta. Pero creo que las fuerzas estarán más o menos a un nivel similar, ¿no? Físicamente, tanto por parte del Castellón como por parte de la Unión Deportiva de Almería. Así que hay que tener en cuenta que si Rubi efectúa más permutas en el 11 inicial, pues a lo mejor esos jugadores de refresco pues puede estar un poco mejor. Yo, en cuanto a Pablo Hernández, yo no preveo mucha variación. No sé si a lo mejor
dar la entrada a Suero de inicio podría ser, pero no preveo ahora mismo muchas más novedades en un once que yo creo que está sentado, que rindió a un muy buen nivel durante la primera parte ante una Unión Deportiva Almería que, como digo, al menos desde mi punto de vista, desarrolló un juego empequeñecido por parte del Castellón en este caso, ¿no? No pudo ante un Castellón que sí que es cierto que falló en ataque, no obstante sí hay que comentar, ¿no?, que la Almería vino un poco también a hacer su partido, ¿no?, a intentar contrarrestar un poco las cometidas del Castellón, y si a la contra una jugada ocasional podía llevarse algún gol y el botín para la Almería, pues puede hacer lo que es finalmente lo que le salió en forma de empate, porque más allá del gol no tuvo mayor trascendencia en labores ofensivas, ¿no?, la parte de la atacante del equipo rojiblanco. El técnico Pablo Hernández se refirió al tema físico y aseguró no estar preocupado, dijo estar tranquilo con la respuesta que pueda dar el Castellón en este apartado, porque cree que el equipo está muy preparado para afrontar con garantías y con espíritu competitivo y con la máxima intensidad el choque decisivo de mañana en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Bueno, ahora obviamente cansado del partido, pero bueno, yo creo que hemos demostrado que físicamente estos chicos van como aviones, cada partido dan el máximo, cada partido hacen miles y miles de kilómetros, alta intensidad, creo que somos el equipo que más metros hace, y el martes vamos a intentar volver a repetir esto. Es lo que nos ha hecho poder jugar así, es lo que nos hace poder jugar de esta manera que jugamos, y no lo podemos perder. Obviamente es un partido después de poco tiempo para recuperar, pero bueno, desde ahora ya están los chicos fuera, los que han jugado, recuperando, corriendo y entrenando. Mañana más a recuperar e intentar llegar lo mejor posible el martes. Bueno, pues convencimiento de Pablo Hernández sobre la capacidad física, la capacidad de respuesta. Hay que recordar, ¿no?, que este equipo, aunque fuera en Liga y fuera en otro tipo de partidos, jugó un Jueves Santo ante la Almería. Fue precisamente el partido en el que el Castellón reaccionó después de una racha de malos resultados, encontró el camino de la victoria, triunfó por 2-0 ante el rival que tiene enfrente en esta primera eliminatoria del playoff, y 4 días después, en Lunes Santo, jugó ante el Granada con un once muy parecido, hubo algún cambio pero mínimo, y ganó también por 3-2 al Granada, otro equipo que plantó cara. Es decir, que al menos ahí el Castellón ha demostrado estar preparado para jugar 2 partidos en pocos días, y bueno, vamos a ver si se repite ahora ante el Almería. Evidentemente es otro tipo de exigencia, es otro tipo de partido, pero bueno, al menos tiene ese precedente positivo. ¿Cómo crees, Nacho, que va a plantear el Almería el partido de vuelta, teniendo en cuenta que el empate le vale para pasar a la final, que es un equipo que en Castalia ha demostrado que ir muy alegre al ataque no es lo suyo, al menos ante el Castellón, quizás el respeto, ¿no?, que le tiene al equipo, y quizás porque entienda que pues puede pescar alguna acción en transiciones con un equipo tan adelantado en su defensa como es el Castellón? ¿Crees que va a repetir planteamiento el Almería en el choque de vuelta? Pues es posible que sí que repitan el planteamiento, pero creo que van a ir a un juego más parecido al de la segunda parte, quizás al jugar en casa, al jugar con su gente. Querrán lucirse, querrán sentenciar la eliminatoria, y yo creo que va a salir, quizás no de primeras a por el partido, pero sí a cansar al Castellón y a jugar con el tiempo y a dar esa puñalada final para sentenciar. Claro, es que este equipo tampoco necesita hacer mucho para marcar goles. Tiene una capacidad realizadora, tiene jugadores de muchísima calidad arriba, Jorge, que sin atacar, sin hacer prácticamente nada, por inercia te pueden marcar gol. Quizás el Almería no vea mucha necesidad en arriesgar, teniendo en cuenta que el resultado además les acompaña y que tienen jugadores que con muy poquito pueden marcar, ¿no? A ver,
tiene un auténtico equipazo, ¿no? Por ejemplo, ayer, el otro día, te pone a jugadores con Barba, con Morcillo, etcétera, y te deja a Leo Batista en el banquillo y te lo sacas en la recta final, o te saca a otros jugadores, pues bueno, destacados para segunda división como Talis, no sé. La Almería es una auténtica locura de plantilla, pero lo cierto es que los nombres son nombres, pero en el campo hay que demostrar que realmente pues bueno, es real esa etiqueta, ¿no? Y lo cierto es que la Unión Deportiva de Almería tiene un equipo que yo creo que la mayoría de la gente que seguimos, ¿no?, la categoría, pues esperábamos que incluso subiera, ascendiera de forma directa, y lejos de subir de forma directa, en el descanso de la última jornada el equipo estaba fuera del playoff y que se clasifica para la promoción de ascenso con un gol de penalti materializado por Arribas, jugando en casa un Team Valladolid que pues llegaba a tierras andaluzas, pues no voy a decir de vacaciones, pero sí que es cierto que ya tenía todos los deberes hechos, todo bien que podía tenerlos, ¿no? Entonces, evidentemente la presión es para Almería. Si empiezan a pasar los minutos y Almería no marca o Almería no termina de jugar de forma pues un poquito mejor de lo que hizo en Castalia, pues pueden venir los nervios en la grada, el run y ya sabe que eso pues siempre a una partida profesional pues no como esta pues no debería afectarle, pero siempre puede repercutir, ¿no? El Castellón acudirá a Almería con la intención de hacer un partido muy parecido al de Castalia, sin presión, pero con ilusión y ambición de poder superar una eliminatoria en la que la Almería está obligado, porque la pasada campaña, que ya partía como principal candidato al ascenso, se quedó en la primera ronda del playoff, creo que a manos del Real Oviedo, y un segundo tropiezo en la promoción, en las primeras de cambio, pues dejaría a la Almería como le dejaría, ¿no? Al final creo que hace unas semanas incluso se barajó la opción, ¿no?, por parte de la dirección del club almeriense de prescindir de los servicios del entrenador. Me refiero que el caldo de cultivo que hay en Almería, pues no es el mejor para afrontar una promoción, y recordemos que en muchas ocasiones cuando hablamos de fases de ascenso de este tipo, normalmente tienden a superar las eliminatorias, incluso a conseguir los ascensos, los equipos que llegan de mejor manera o de un estado de forma superior que aquellos equipos que sí, posiblemente por plantilla sean mejores, pero que no llegan del todo bien en este caso a la fase de ascenso. Y lo cierto es que la Unión Deportiva de Almería tiene un equipazo, pero en las últimas jornadas de liga solo ganó en la jornada de clausura y, como decimos, de penalti para asegurarse la promoción. Yo pienso que la afición de Almería esperaba más de su equipo en Castalia, y imagino que esperará mucho más de su equipo ante el Castellón en el partido de vuelta. Y eso, como digo, si las cosas no terminan de funcionarle bien al equipo local, pues eso juega a nuestro favor, juega a favor de un Castellón que al final lo único que tiene que hacer es ganar, no tiene que remontar tiene que ganar como lo hizo en otros partidos importantes y ante otros rivales de enjundia en esta ilusionante campaña. Con lo cual, como digo, la de espadas en todo lo alto. Sí que es cierto que no ganar en Castalia con la afición y con la mente, pues puede dejar al aficionado albinegro pues un poco, no sé, no tampoco quiero decir descontento, pero sí decir, hemos perdido tal vez la oportunidad de superar o de encargar la eliminatoria con nuestra gente, pero bueno, como digo, allí es factible ganar, será muy difícil, pero es factible ganar, como digo, a un equipo que no está en su mejor momento, que sí, que marca muchos goles, pero en los últimos partidos tampoco ha marcado tantos. Entonces, como digo, será un partido equilibrado, pero sí que el Castellón tiene sus opciones, y pienso, de hecho, que llega mejor ya no a la eliminatoria, sino evidentemente al partido definitivo próximo, mañana mismo en tierras almerienses. Sí, y el Castellón, que además fuera de casa ha ganado 7 partidos esta temporada, y algunas de las victorias en campos muy, muy difíciles. En el campo de Riazor, el Deportivo me parece que entonces llegaba como mejor local, uno de los mejores locales de la temporada, cuando fue el Castellón y le ganó 1-3. El Málaga, que también era uno de los mejores locales de segunda división, y va y le ganó
por 2-3 el conjunto albinegro con ese triplete de Ades Calatrava, es decir, que el Castellón ya ha demostrado sobradamente esta temporada que puede competir muy bien fuera de casa y puede ganar en campos complicados ante rivales de arriba. ¿Por qué no conseguirlo también ante el Almería en este playoff de ascenso? La presión que tiene evidentemente el Almería, Nacho, es lo que tiene que aprovechar también el Castellón, ¿no? De al menos mantener la eliminatoria abierta hasta el final, porque según vaya avanzando, si la eliminatoria del Almería no la tiene resuelta como ellos esperan tener, que a lo mejor esperan ir ganando 2-0 y tener la eliminatoria sentenciada, si esto no pasa y si la eliminatoria sigue abierta y se acerca el final de partido, quizás les entren nervios a los jugadores del Almería y el Castellón, que no tiene nada que perder, puede aprovecharlo, ¿no? Efectivamente. También, como habéis comentado, al final el Almería es el equipo que se quedó sin ascender, uno de los equipos que se quedó sin ascender la temporada pasada, uno de los equipos con mayor presupuesto y con una plantilla de bastante más calidad que la que tiene el Club Deportivo, y están obligados o tienen la obligación por parte de la afición de ascender, de volver a primera, porque teniendo esa plantilla, teniendo los jugadores que tienen, no pueden seguir otra temporada más en segunda división. Son jugadores como Arribas, ¿no? Como Embarba, que al final son carne de primera. Uh-huh. Sí, además he hablado con algún medio, con algún periodista de Almería y me ha comentado eso, ¿no? Que si no ascendemos vamos a tener un problema porque la plantilla se les va a desmantelar. De cara a la próxima temporada, si no suben, van a tener una plantilla muy inferior y posiblemente la próxima temporada en segunda división no tengan la posibilidad de pelear por el ascenso, no tengan la capacidad, no tengan el nivel, porque vayan a perder jugadores importantes de estar ahí en esa pelea y vayan a perder presupuestos. Es decir, que tienen muchísima presión, o es ahora o no es nunca, ¿no? Para ellos, y eso puede tener un efecto, vamos a ver si contraproducente de cara a sus posibilidades de subir, cosa que el Castellón no tiene, porque el Castellón, Jorge, al margen de que no tiene esa presión, porque no tiene esa obligación de subir, tiene además un proyecto que va en alza y cada año que pasa da la impresión de que va mejorando y que la plantilla el año que viene, si el equipo no sube este año, posiblemente vuelva a subir, vuelva a pelear por subir y siga mejorando, ¿no? Sí, a ver, lo importante es que en el Castellón pues hay un proyecto serio, un proyecto ambicioso, pero que se me entienda la etiqueta de la palabra ambicioso en el sentido de tratar de hacer crecer ya no al equipo, sino madurar lo que es la progresión del club paso a paso, y no querer hacer, no querer correr los 100 metros lisos antes de ir por los 50 primeros, ¿no? Entonces, la construcción de la ciudad deportiva, por ejemplo, es uno de los pilares básicos. Hay un proyecto que pase lo que pase en el terreno de juego, pase lo que pase en cuanto a los aspectos deportivos, no va a cambiar, no va a haber modificada su hoja de ruta. Como bien comentabas anteriormente, ¿no? Esto sí que le pasa a la Almería porque le repercute tremendamente. Si no asciende, posiblemente, pues el proyecto de la próxima temporada pues no será exactamente igual. El Castellón es todo lo contrario. El Castellón, pues posiblemente se pueda marchar un jugador, porque si no se sube, pues seguramente será así. Pero bueno, unos irán y otros vendrán, ¿no? Como la pasada temporada. El Castellón continúa progresando. Fijaros que desde que ha venido Araravos Bulgaris, pues cada temporada el equipo ha ido a más. En la primera temporada playoff, ascenso, sé que se escapa el ascenso en Alcorcón a falta de media hora. La siguiente subes prácticamente paseándote por la categoría. Una categoría muy complicada, porque fue una liga muy complicada con Córdoba, con Málaga, con Ibiza, con algún que otro filial importante, con lo cual, y ese equipo se paseó por la categoría. La pasada campaña pues logra la permanencia tal vez con más apuros de lo que te esperabas, pero bueno, no llegas a la última jornada jugándote la permanencia, y este año pues bueno, creo que ha superado todas las expectativas, así que el equipo va en progreso, el equipo va en ascenso,
ascenso, y pase lo que pase no afecta al transcurso, al desarrollo de un proyecto que continúa siendo francamente ilusionante en la capital de La Plana. Evidentemente, una vez llegados aquí, pues todo el mundo quiere subir, pero bueno, al igual que sucedió hace 3 años en Alcorcón, el no ascenso en tierras madrileñas no llevaba a nada que fuera a repercutir en la próxima campaña, simplemente pues a una desilusión final por no lograr ese éxito en ese momento. Pero bueno, se trabajó para lograr la campaña siguiente. De hecho, no sé si recordaréis que días antes, o incluso el día antes de jugar en Santo Domingo, se le hizo una entrevista a Bulgaris, al presidente del Castellón, preguntándole por qué iba a pasar en caso de que no se lograra el ascenso, cómo veía él la situación en caso de que hipotéticamente pues no se termina logrando el ascenso, y él respondió muy tranquilamente diciendo, bueno, pues si no se sube este año lo haremos el año que viene. O sea que al final hay un proyecto, hay una calma y una tranquilidad desde la que se trabaja para el crecimiento del club, y el no ascenso no implica nada en cuanto al proyecto, máxime cuando, como bien estamos diciendo y como sabemos todos, no era un objetivo claro ni mucho menos marcado. Era una ilusión, pero no... Creo que la temporada de Castellón estaremos todos de acuerdo que ha superado de largo todas las expectativas, pase lo que pase mañana en Almería. Sí, cada año este equipo se va superando, va mejorando lo que hizo el año pasado. El año pasado acabó con 53 puntos, este año con 72, 19 puntos más, que pudieron haber sido más porque ya hemos visto lo que ha pasado en algunos partidos, en muchos partidos con el tema arbitral. Los arbitrajes le han quitado mucho más de lo que le han dado, y también en este playoff, no hemos hablado, pero podríamos hablar perfectamente del penalti que le hacen a Lucas Alcázar nada más empezar el partido. Pero bueno, ya se ha normalizado esto, Nacho, ¿no? Ya es habitual que el Castellón pase por estos atropellos. Y bueno, ha pasado quizás desapercibido, pero ha sido un penalti flagrante, de esos que a veces no se pitan, pero que al Castellón sí que le han pitado en contra esta temporada. Sí, además hay otras acciones como el pisotón a Guere Navarrena al principio del partido, que luego también de manera fortuita, creo que fue Morci, vuelve a pisar creo que intentando esquivar a Guere. Luego hay algún otro agarrón, ¿no? Creo que hay una cámara que intenta girarse para orientarse el balón de cara a dirección a portería, que no lo consigue. Al final es a lo que vino el Almería, a cortar mucho, a cortar todo lo que pueda el juego del Castellón, y luego pues el árbitro favoreció a que pudiesen seguir con ese planteamiento. Sí, la verdad es que el arbitraje dejó muchísimo que desear, y además la aplicación del tiempo extra también fue bastante incomprensible, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando, y desde el Castellón me parece además muy acertado. Están esquivando el tema de los árbitros, ¿no? En sus declaraciones, tanto Lucas Alcázar, cuando le preguntamos por ese agarrón, no quiso hablar del tema, y hoy Pablo Hernández también en su rueda de prensa quiso evitar hacer mención al tema del arbitraje, aunque evidentemente me imagino que desde dentro estarán bastante quemados con ese tema, pero no se tiene que reflejar en el terreno de juego, y el equipo se está comportando muy bien, y bueno, ya prácticamente es una marca de club también, evitar las quejas sobre los temas arbitrales, ¿no? Para evitar desgastarse más de lo debido en cosas que no están bajo su control. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el arbitraje de mañana. Es un árbitro que bueno, es el mismo árbitro que pitó el partido del Sporting de Gijón en el Molinón, donde hubo un gol legal anulado al conjunto de La Plana. Esperemos que esta vez no tengamos que acordarnos de su nombre ni de sus actuaciones pasadas. Un partido que, más allá de eso, pues tiene el ingrediente de que, bueno, Cámara, por ejemplo, Jorge, el otro día, el sábado, falló un par de ocasiones clarísimas. Y es habitual, y lo hemos visto esta temporada, que cuando tiene un día aciago de cara a puerta, a veces, a menudo, en el siguiente partido reacciona y marca, y además marca a menudo en situaciones más complicadas que las que falla, ¿no? Sí, bueno, trata de reponerse, ¿no? Trata de reponerse, ¿no? Yo creo que al final, no sé, estamos hablando
un hombre que más allá del deporte, pues ha sufrido una evolución en su vida, pues partiendo de o viviendo situaciones pues muy dramáticas, ¿no? Y bueno, al final sí que es cierto que bueno, que a lo mejor eso tiene que ver, ¿no?, con su forma de reaccionar ante una situación negativa o de alguna forma ante un partido en el que podría haber sacado más rédito a las ocasiones que ha tenido. Falló, pues sí, es cierto. Tuvo alguna que otra ocasión importante y especialmente pues una que sacó el meta Andrés Fernández, pero bueno, ojalá se reponga y pueda tener pues alguna que otra ocasión importante mañana en Almería y pueda definir, como por ejemplo lo hizo marcando uno de los goles más importantes de la temporada, como fue el anotado en el Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca hace pocas semanas, ¿vale? Porque sin ese gol ahora mismo pues igual no estaríamos hablando de playoff de ascenso. La temporada continuará siendo una temporada magnífica, pero al final son detalles, ¿no? Y yo pienso que Cámara pues es un jugador que tal vez en algunas ocasiones no está tan acertado cara a portería, pero le ha dado muchísimo al Castellón, ¿no? Ha aparecido momentos muy importantes para el equipo de Pablo Hernández y por qué no puede aparecer también mañana, siendo clave en un encuentro pues que es totalmente decisivo. Y también hay que tener en cuenta una cosa, que no siempre en el Castellón, pues bueno, también hay que destacar la aportación de los hombres de segunda línea, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el máximo goleador es Calatrava, ¿no? Un jugador que si contamos las asistencias y los goles que ha anotado, imaginémonos la cantidad de goles, bien asistiendo, bien iniciando jugada o bien ejecutando, que ha anotado el Castellón, pues con la firma de una manera o de otra del futbolista catalán. Y creo que el papel de Calatrava será destacadísimo mañana ante la Unión Deportiva de Almería. Si Calatrava tiene un buen día, seguramente el Castellón estará muchísimo más cerca de, por qué no, estar el próximo domingo jugando la final ante bien Málaga o bien Las Palmas en esa ida de la ronda final. Un Málaga que ganó 0-1 en el partido de ida en Gran Canaria, lo tiene bastante bien de cara a clasificarse para esa final, pero bueno, lo tiene que certificar este miércoles en el encuentro que va a disputar en la Rosaleda. Hablábamos antes del posible planteamiento de la Almería, que si va a salir más al ataque que en Castalia o va a salir muy a la barraca, como le ha caracterizado en sus visitas a Castalia, porque ya en Liga también jugó con 5 defensas en ese encuentro y no le salió bien. Esta vez no hizo el mismo planteamiento, pero tampoco cambió mucho su mentalidad y jugó a la defensiva. Rubí dice que su equipo va a salir a ganar, pero que cuando falte poco y el marcador esté apretado, y si van con ventaja en el marcador, quizás cambien de planteamiento y busquen agarrarse a la portería como sea para mantener el resultado. Eso es lo que dijo el técnico del conjunto del Almería, Rubí, a la conclusión del partido frente al Castellón. El planteamiento es muy claro, es ir a ganar. No hay otra historia, es ir a ganar. Otra cosa es cuando queden pocos minutos o tal, tampoco hay que volverse loco, pero es ir a ganar, porque ellos también lo van a hacer, ellos van a salir a ganar y yo creo que ahí no podemos variar la fórmula. Y como tú dices, somos muy fuertes en casa y bueno, tendremos que controlar bien a los buenos futbolistas que también tienen ellos, pero en casa pues somos un equipo bastante potente, eso es verdad. Bueno, pues ese es el planteamiento que, según Rubí, va a realizar el Almería. Cuando un entrenador dice que, bueno, vamos a salir a ganar, pero según cómo vaya el partido, a falta de unos minutos ya veremos si cambiamos o no de planteamiento, suele significar, Nacho, que van a salir ya desde mucho antes que de los últimos minutos a echarse atrás, ¿no? Pues sí, son las sensaciones que te dan, porque al final los entrenadores sabemos que en rueda de prensa pueden decir una cosa y luego en el campo, pues en el campo y en los vestuarios a los jugadores que hagan otra cosa completamente diferente. Sí, la verdad es que una cosa es lo que se dice y otra es cómo se actúa en el terreno de juego. Y bueno, este entrenador, que al principio de su carrera era un entrenador que destacaba por su mentalidad ofensiva, últimamente pues en el Almería no se le ha visto mucho esa mentalidad, a pesar de que es un equipo que marca goles y es un equipo que tiene jugadores muy buenos arriba, pero
últimamente no se le ha visto esa faceta, ¿no? Destacarla demasiado, ¿no? en los partidos que ha jugado su equipo, al menos esa mentalidad. Un Castellón que, Jorge, va a volver a jugar sin Melot. Ha confirmado Pablo Hernández hoy que todavía no está recuperado. Yo creo que todos asumimos que va a ser muy difícil que pueda volver esta temporada, aunque el Castellón llegue a la final del playoff, pero se había dejado una puerta abierta a la posibilidad de que pueda volver antes de que acabe la temporada, que pueda recuperarse o pueda estar, si no al 100%, sí disponible para jugar unos minutos, pero al menos en el partido de vuelta de esta primera ronda del playoff no será así, con lo cual entiendo yo que repetirá con Guere Navarrena en ese lateral derecho. ¿Tú crees que dará alguna sorpresa el técnico del Castellón o repetirá el esquema y los jugadores para esas posiciones? A ver, yo creo que el esquema seguro, prácticamente seguro, al 99%. En cuanto a jugadores, creo que Jere se va a mantener. Como bien dices, Millot, pues lo tiene muy complicado, ¿no? Para volver esta temporada, especialmente de cara a mañana, como bien se ha confirmado ya. El resto de jugadores en defensa creo que se va a mantener. Creo que, bueno, la variante podría estar en el flanco izquierdo de la defensa, ¿no? La duda entre el propio Lucas Alcázar y Agustín Sienra, ¿no? Que en la última jornada de Liga y también en Huesca jugó el argentino, y en la apertura del playoff el otro día pues reapareció Lucas Alcázar. Pues posiblemente la variante podría estar ahí. Entiendo que Jere Navarrena va a continuar como titular. En el centro del campo, si decimos que Jere va al flanco derecho de la línea de retaguardia, pues daríamos opción a que Ronaldo Pompeu pues pudiera continuar junto a Diego Barry, y veremos si podría haber alguna permuta tal vez en las bandas. Yo antes había deslizado la opción de Suero, ¿no? Que podría ser una opción porque es un jugador que siempre te imprime algo, una intensidad diferente, una revolución pues un poco más alta, ¿no? Pero también es un jugador que tal vez está aportando más desde el banquillo que desde el once inicial. Podría ser una opción, porque más allá de esas dos variantes, pues bueno, el resto de jugadores no creo que se apueste, o que Pablo Hernández apueste o tire de ellos desde el comienzo, ¿no? Yo creo que un jugador como Raúl Sánchez, pues le está haciendo muy pocos minutos y tal vez se puede usar más como revulsivo, como se hizo en la segunda parte el otro día en Castalia. Douglas Aureli es un jugador que también pues lleva mucho tiempo sin tener muchos minutos por las situaciones que ya sabemos, y tal vez pueda salir más en la segunda parte, y no veo ahora mismo a ningún jugador más allá de esos que estamos comentando que pudieran entrar de inicio. De Nipoy tampoco, y Álvaro imagino que si jugará media de la segunda parte como pronto, con lo cual a ti es un once muy parecido al del otro día. Hay que también tener en cuenta, y ya no de cara al once inicial, sino también de cara a la gestión de las sustituciones durante el partido, que podría haber una prórroga de 30 minutos más, con lo cual venimos de jugar hace 3 días, nos podemos ir a una prórroga, Almería, calor, ya la evolución y el desarrollo del juego de la ida, tanto de la ida como de la vuelta, con lo cual habrá que saber gestionar también muy bien los cambios de cara a una eventual prórroga, si la hubiera. Veremos cómo transcurre el partido, pero yo me preveo un encuentro bastante parejo, bastante equilibrado, con lo cual no es descartable ni descabellado que esto se decidiera a 120 minutos más que 90, y con ello también hay que jugar y saber apostar por una carta o por otra. Nacho, ¿qué te ha parecido la actuación de Raúl Sánchez en el partido de ida? Porque tuvo minutos, tuvo una ocasión clara para marcar. Sí que es verdad que bueno, en partidos anteriores no se le vio prácticamente nada, y en este algo se le ha visto. ¿Crees que estamos acercándonos al Raúl Sánchez que conocemos, o todavía le falta mucho? Pues mi sensación es que todavía falta, y creo que mucho. O sea, quizás por el sistema de juego de Pablo no veamos a ese Raúl más incisivo por banda, sino que creo que a Pablo le gusta más un jugador que
en vez de hacia afuera, vaya hacia adentro para dejar justamente a Lucas el carril más libre. Y quizás le vendría bien a Raúl un cambio de banda para intentar aprovechar el físico que tiene y el físico que tenía la temporada pasada y que ahora está recuperando, ¿no? Y porque al final Raúl es un jugador con gol, como ya ha demostrado. Entonces, yo creo que habría que buscarle un cambio en el sistema para podernos acercar a la versión de Raúl, a la mejor versión de Raúl. Sí, porque esa versión de excelencia de Raúl la vimos justo en el año en que se despidió, su último año antes de irse a México. Luego volvió, pero volvió con un perfil totalmente distinto, no era el mismo jugador, nos lo habían cambiado, ¿no? En sus 6 meses en México nos quitaron algo de lo que conocíamos de Raúl Sánchez y vamos a ver si lo recupera. Y si puede ser en este playoff antes que en las próximas temporadas, muchísimo mejor por el bien del Club Deportivo Castellón de cara a esta pelea por el ascenso. Hacemos un breve alto en el camino y seguimos debatiendo, seguimos hablando de esta eliminatoria frente al Almería y de este partido de vuelta decisivo de mañana en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Y con Nacho Sánchez y Jorge Sastriques estamos hablando de ese partidazo de mañana frente al Almería, ese partido que va a definir quién de los dos accede a la final por el ascenso a Primera División junto al ganador del Las Palmas Málaga. De momento en el partido de ida, victoria del conjunto malacitano por 0-1, así que pintan bien las cosas para los de la Rosaleda, que lo tienen que confirmar en ese partido de vuelta. El partido es una final, Jorge, una final a un solo partido a domicilio para el Club Deportivo Castellón, con todo lo que eso implica. Ya comentamos antes que no se pudo aprovechar el factor Castalia, pero muchas veces, y tú además que conoces el fútbol en todas sus categorías, hemos visto fases de ascenso no solo a primera, sino a segunda o a primera ref o a segunda ref, en las que se decide todo en un partido en el que el local parte con aparente ventaja y a veces, muy a menudo, y no son pocas las veces que esto ocurre, el factor campo acaba siendo contraproducente para el equipo que parte con esa ventaja, ¿no? Sí, la verdad es que a veces cuando un equipo es favorito, lo que es el pase o el ascenso se decide, en este caso en el campo del conjunto favorito, pues también le crea una mayor presión, que esto está enlazado con lo que comentábamos antes, con que aquí la presión la tiene el rival, la tiene la Unión Deportiva Almería. Evidentemente, ¿no? Hay muchas promociones de ascenso en las cuales pues hay sorpresas, o el equipo que a lo mejor en casa no ha terminado de rematar la faena va afuera y le gana al favorito. Yo en clave albinegra destacaría especialmente, bueno, hace años, ¿no? Hace 21 años, pero yo destacaría del playoff de ascenso del año 2005, en el que el Castellón termina ascendiendo ante el Zamora. En la primera eliminatoria, el Castellón, que recordemos que mete en el playoff de ascenso en la última jornada con aquel gol de los falla y parece que casi de refilón se mete. Después de la temporada pues inferior a las dos anteriores en las que había dirigido al equipo José Luis Oltra. Se mide a la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que no hace tanto había jugado en segunda división, que tiene un proyecto pues, bastante interesante, con gente experta, y que a priori, pues bueno, no voy a decir que fuera favoritísimo la Universidad de Las Palmas, perdón, pero sí que es cierto que el partido hoy día se jugó en Castalia y que en Castalia el resultado fue de 0-0. Empate, al igual que el otro día entre la Unión Deportiva Almería. Y
y parecía que la vuelta iba a ser complicada en un campo pequeñito, se jugaba a mediodía en Canarias, temperatura muy alta. No es el mismo contexto, pero sí que es cierto que parecía que la sartén del mango la tenía la Universidad de La Palma, y al final Castellón ganó 1-2, incluso remontando, con lo cual ese podría ser, por ejemplo, una situación pues para tener en cuenta. Ya sé que los contextos son diferentes, que es diferente, pero sí que es cierto que es un partido en el que un playoff en el cual tú empiezas en casa, con un ambientazo también, el equipo pues está cerca de ganar pero no lo consigue, y allí, cuando el favorito parece que pueda ser el rival, pues tú te sobrepones y ganas además pues de forma convincente, ¿no? Y aquel partido disputado en Las Palmas, yo creo que terminó siendo clave para que el Castellón se lo creyera de todas y lograra terminar logrando aquel ascenso a segunda división 11 años después. Yo quiero decir que es una situación exactamente igual, pero pienso que si el Castellón es capaz mañana de lograr esa victoria y ese pase a la eliminatoria final, creo que le va a aportar muchísimo a nivel moral esa victoria al equipo y más si cabe todavía a todo el entorno. Que sea difícil, por supuesto que será difícil, pero pienso que el hecho de por qué no ganarle al favorito en esta primera eliminatoria te puede sumar muchísimo de cara a una hipotética, ojalá, evidentemente, insisto, los favoritos son ellos y hay que recalcarlo, pero en caso de que tú puedas conseguir la victoria, ya no es una victoria para pasar a la final, sino que te va a sumar de cara a esa hipotética eliminatoria final, ¿no? Sí, sería un golpe en la mesa, ¿no? Tremendo para el Club Deportivo Castellón y de cara a sus aspiraciones de ganar esa final ante, veremos si es la Unión Deportiva Las Palmas o Málaga. Muchos, a priori, viendo comentarios, ¿no? en prensa, en televisión a nivel nacional, hablan del Málaga como principal favorito por sensaciones, por estado de forma, por juego que está desplegando en los últimos partidos. De momento ha empezado muy bien con ese 0-1, jugando muy bien al fútbol ante el conjunto gran canario. ¿Cómo ves, Nacho, esta otra eliminatoria de la que puede salir el rival del Castellón, esperando que el Castellón gane su partido? Pues a priori no. El equipo que por experiencia debería, o se ve como favorito a pasar, creo que es Las Palmas. Pero al final el Málaga es un equipo atrevido, es un equipo joven, es un equipo fuerte y con un equipo por esa juventud también con mucha hambre. Veo al Málaga como favorito, y también en el partido de ayer pues se podría haber marchado con algún gol más, con algún penalti que no le pitan, pero se va con un 1-0 y con todo de cara para el partido de vuelta. Yo creo que quizás Las Palmas pueda remontar, pero a mí me gustaría que si tiene que haber una final, una hipotética, ¿no?, final de playoff de ascenso a Primera División, y que en la que esté el Club Deportivo Castellón, me gustaría que el rival fuese el Málaga. Sí, la verdad es que ha hecho una muy buena temporada y hay muchos símiles y hay muchos parecidos, ¿no?, en el Málaga con el Club Deportivo Castellón de esta temporada. Se cargan al entrenador que lo dejó estando el equipo en el descenso, muy cerca del descenso, y llega el entrenador del filial, lo levanta, lo mete en playoff y además jugando muy bien al fútbol, como lo está haciendo el Club Deportivo Castellón desde que está Pablo Hernández al frente del equipo. No es que jugara muy mal con Johan Plat, pero pues fallaba en algunas cosas y con Pablo Hernández se han corregido esos defectos y se ha cambiado un poco la mentalidad, y el equipo pues lo ha visto recompensado con esa presencia en el playoff de ascenso. Acabo con una última pregunta para vosotros dos. Jorge, un pronóstico, un resultado para mañana. No es fácil, no es fácil. Os lo pongo difícil, no sé, pero para acabar sí, no está mal.
No está nada mal. Yo creo que va a ser un partido, ojalá no, y fuera 0-3 y fuera fácil y al descanso ya tendríamos encargada la eliminatoria, ¿no? El partido. Y yo creo que va a ser un partido largo en el que pueda haber prórroga. Y si me tengo que mojar y decir un marcador exacto, pues bueno, podría decir yo creo que va a haber más goles que en el partido de ida. Me decanto por un 2-3, un marcador más cercano, no tan histriónico, pero más cercano a lo del año pasado, ¿no? Aquel 2-5 y aquel 4-1, partido con muchos goles por parte de ambos equipos, ¿no? Sí, a diferencia de lo sucedido esa temporada. Nos vale también el 2-3, ¿eh? No hace falta que sea un 2-5, un 2-3 nos vale, aunque sea en tiempo extra, lo firmamos enseguida. Y bueno, aunque sea en la prórroga, pero en la prórroga, ¿qué sería un gol? Es decir, ¿se llegaría a los 90 minutos con 2-2 y luego 2-3 o un 1-1? Para mí, no, yo he dicho 2-5. Yo he dicho 2-3, 2-2 por ejemplo, y luego el tercero en la prórroga. Ya, es cierto que bueno, el Castellón no sabe conseguir cosas grandes seguidos sin sufrir, con lo cual esta no será diferente, pero ojalá se pueda conseguir. Alberto Jiménez ganó una eliminatoria así con el Albacete contra el Deportivo de La Coruña, ¿no? Uno de sus goles permitió forzar la prórroga ante el Deportivo y luego en la prórroga los albaceteños ganaron para subir a segunda división y dejar al Deportivo en primera ref un año más. Luego acabaron subiendo, pero Alberto fue protagonista. A ver si lo repite también en esta ocasión. Nacho, un pronóstico. Yo creo que 1-2. 1-2, ¿no? 1-2 a los 90 minutos, ¿no? ¿Sin prórroga o con prórroga? Yo diría que con prórroga. Con prórroga. Bueno. Está bien. 120 minutos. Bueno, yo también voy a mojarme. Yo digo un 3-4, venga. Un 3-4, pero en 90 minutos. Bueno, no os fiéis de mis pronósticos, casi nunca acierto, así que no tengo tampoco nada que perder al dar ese resultado, pero bueno, los tres coincidimos en que el Castellón gana esta eliminatoria, en que saca el partido adelante. Esperemos que sea así y que bueno, podamos ver otra eliminatoria, la finalísima, ante el ganador del Unión Deportiva Las Palmas Málaga, que tengamos partido este domingo en el Sky-Fi Castalia, porque jugaría en casa este domingo en caso de llegar a la final, y jugar el partido de vuelta o en la Rosaleda o en Gran Canaria el sábado de la semana siguiente. Jorge Sastriques, muchísimas gracias y a ver si se cumplen los pronósticos. Ojalá, muchas gracias. Abrazo. Un abrazo. Nacho, muchísimas gracias y a ver si lo celebramos. Muchas gracias, Omid. Un abrazo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta el jueves.